La primera vez que lo vi después de tantos años, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era miedo, no era incomodidad, era algo que me negaba a nombrar. Porque no podía, porque no debía. Ahí estaba él, con su sonrisa ladeada, su mirada chispeante y esa seguridad que no recordaba en el niño que solía correr por mi casa cuando apenas era un chiquillo. Habían pasado los años y ahora tenía enfrente a un hombre. Uno que no compartía mi sangre, pero sí mi historia. Yo tenía 33 años, una mujer hecha y derecha, con una vida estable en la Ciudad de México, un buen trabajo y la certeza de que ya había vivido lo suficiente para no dejarme sorprender por nada ni nadie. Pero cuando vi a Iván, supe que estaba equivocada. Un reencuentro inesperado. Iván era hijo de la esposa de mi hermano mayor. Técnicamente, no éramos familia de sangre, pero la vida nos había criado bajo el mismo techo por algunos años. Cuando mi hermano se casó con Julia, Iván tenía apenas 7 años y yo 18. Para mí, en aquel entonces, era un niño más en la casa, alguien a quien cuidaba cuando su madre estaba ocupada, alguien con quien jugaba a la PlayStation o veía caricaturas. Pero la vida nos llevó por caminos distintos. Me mudé a la capital a los 25 años y las visitas a casa se volvieron esporádicas. Perdí contacto con todos, incluidos ellos. Hasta que, una tarde de diciembre, mi hermano organizó una reunión familiar y ahí estaba Iván, de vuelta en mi vida. Tía Andrea, dijo con una sonrisa burlona, ¿así que ahora vives en la gran ciudad? Reí nerviosa. Había algo en su tono, en su forma de mirarme que me descolocó. No era la mirada de un sobrino, sino la de un hombre que sabía el efecto que causaba. Las semanas siguientes nos encontramos varias veces. Un café aquí, una cena allá. Excusas casuales para ponernos al día. Pero la verdad era otra. Había algo en la forma en que me miraba, en cómo su mano se quedaba un segundo más de lo necesario sobre la mía al despedirse, en sus mensajes nocturnos llenos de bromas y dobles sentidos. Nunca pensé que mi tía fuera tan guapa, dijo una vez con su sonrisa de medio lado. Y yo nunca pensé que mi sobrino crecería para ser tan descarado, respondí, tratando de sonar indiferente. Pero no lo era. Por dentro, mi mundo se tambaleaba. No podía negar lo evidente. No podía mentirme a mí misma. El primer beso. No sé cómo ocurrió, solo sé que fue inevitable. Era una noche lluviosa. Estábamos en mi departamento después de una cena que se alargó demasiado. Entre risas y copas de vino, la tensión creció. Hasta que, de repente, la conversación se extinguió y lo único que quedó fue el silencio, y su mirada en la mía. Andrea, susurró, acercándose peligrosamente. No lo detuve. No me alejé. Y entonces, sus labios rozaron los míos. Fue un beso lento, cargado de todo lo que habíamos estado reprimiendo. Un beso que desató algo que ya no podíamos detener. Lo que vino después fue un torbellino de emociones. El deseo nos consumió, pero la culpa acechaba en cada esquina. Nos escondíamos de miradas curiosas, de preguntas incómodas, de nuestra propia conciencia. Esto no puede seguir, dije una noche con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Por qué no? No somos familia de verdad, Andrea. No estamos haciendo nada malo. Pero el mundo no lo vería así. La sociedad, mi familia, todos nos juzgarían. Y sin embargo, cada vez que intentaba alejarme, su voz, su piel, su risa, todo me arrastraba de vuelta. No sé cómo terminará nuestra historia. No sé si el amor puede desafiar todas las reglas y salir ileso. Solo sé que en este momento, en este instante, cuando estoy entre sus brazos, nada más importa. Ni el juicio, ni el miedo, ni la culpa. Solo el latido de su corazón contra el mío. Porque a veces, el amor se esconde en los lugares más. Las semanas siguientes fueron un juego de sombras y silencios. Nos encontrábamos en los lugares más improbables, nos mirábamos en las reuniones familiares con la cautela de los culpables, y cada vez que nos tocábamos, aunque fuera por accidente, el mundo parecía detenerse por un instante. Pero la culpa era un huésped no invitado que se acomodaba en mi pecho cada noche. Iván era un hombre de 22 años,
un adulto hecho y derecho. Sin embargo, el lazo que nos unía hacía que todo pareciera prohibido, sucio, arriesgado. Aún así, cada vez que intentábamos alejarnos, algo nos devolvía el uno al otro. El secreto que casi nos delata. Una tarde de enero, mientras bebíamos café en un pequeño restaurante en la colonia Roma, ocurrió algo que nos heló la sangre. «Andrea», escuché una voz familiar. Me giré y ahí estaba Julia, la esposa de mi hermano, la madre de Iván. Su mirada saltó de mí a él y luego de nuevo a mí. Algo en su expresión me hizo temer lo peor. «Mamá». Iván sonrió con naturalidad, como si nada estuviera fuera de lugar. «¿Qué haces por aquí?» «Iba a comprar unas cosas». «¿Y ustedes?» «Nos encontramos por casualidad y decidimos tomar un café», mentí con una rapidez sorprendente. Julia nos observó con atención. Su mirada se quedó en mí un segundo más de lo necesario, como si intentara leer lo que se ocultaba entre líneas. «Bueno, qué coincidencia». Sonrió, pero algo en su tono me dijo que la sospecha ya estaba sembrada. Cuando se fue, sentí que la piel se me erizaba. Nos estábamos arriesgando demasiado, dije, mirándolo con seriedad. Pero él solo sonrió. «Andrea, no hicimos nada malo». «No lo entiendes, Iván. Si la familia sospecha, esto se acabó». «¿Quieres que se acabe?» Abrí la boca para responder, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. No. No quería que terminara. El amor contra el miedo. Pero el miedo es un enemigo poderoso. Esa noche, en la soledad de mi departamento, me repetí una y otra vez que debía terminar con todo antes de que fuera demasiado tarde. Así que lo cité en un parque, lejos de las miradas familiares. «No podemos seguir», dije con el corazón encogido. Iván me miró fijamente. «Dímelo a los ojos, Andrea. Dime que no sientes nada por mí y me iré». El problema era que no podía. La distancia entre nosotros se acortó, su mano rozó la mía y en un segundo de debilidad, caí de nuevo en sus labios. Era como respirar después de haber estado conteniendo el aire demasiado tiempo. Entonces lo entendí. No importaban las reglas, no importaba la condena. Porque esto era real. Y a veces el amor es más fuerte que el miedo. Inesperados y el destino no entiende de prohibiciones. La rendición fue inevitable. Después de ese beso ya no hubo marcha atrás. Cada barrera que habíamos intentado imponer se rompió en pedazos, cada advertencia que mi conciencia me gritaba se ahogó en el sonido de su voz llamándome por mi nombre. Pero la felicidad es un lujo efímero cuando el secreto es tu sombra. Empezamos a vernos con más frecuencia, siempre en lugares donde nadie pudiera sospechar. Mi departamento se convirtió en nuestro refugio. Cada vez que Iván tocaba el timbre, una mezcla de adrenalina y deseo me recorría el cuerpo. Me sentía viva. Me sentía culpable. Me sentía suya. Y aunque cada noche me repetía que debíamos parar, al día siguiente le encontraba la forma de traerme de vuelta. La amenaza del descubrimiento. Todo iba demasiado bien. Y cuando todo va demasiado bien, el universo siempre encuentra la forma de equilibrar la balanza. Un día, mientras Iván se vestía después de haber pasado la tarde en mi departamento, su celular vibró en la mesa de noche. Era su madre. «No contestes», dije, sintiendo un mal presentimiento. Él me miró con una sonrisa traviesa y deslizó la pantalla para responder. «¿Mamá?» Pude escuchar su voz a través del altavoz. «¿Dónde estás?» «He estado llamando desde hace horas». «Salí con unos amigos». «¿Con quién?» Se hizo un silencio incómodo. Iván nunca había sido bueno para mentir. Con Diego y Luis. No sé si su madre creyó la mentira o simplemente no quiso discutir en ese momento, pero la llamada terminó con una advertencia. «Ven a casa pronto. Tenemos que hablar». El resto de la tarde, Iván estuvo inquieto. Y yo aterrada. Si Julia sospechaba algo, era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. El peor error.
El golpe final llegó en la peor forma posible. Una noche, después de una reunión familiar, decidimos quedarnos un poco más en la casa de mi hermano. Habíamos bebido un poco y, quizás por la confianza del momento, cometimos un error imperdonable. Nos descuidamos. Fue un instante. Un roce de manos que duró un segundo más de lo necesario. Una mirada que no supimos disimular. Y Julia lo vio. La vi entrecerrar los ojos, fijándose en cada detalle, conectando las piezas del rompecabezas que había estado armando sin que nos diéramos cuenta. El pánico se instaló en mi pecho. Voy al baño, dije rápidamente, buscando una excusa para alejarme. Pero cuando pasé junto a Julia, ella me detuvo con una mano en el brazo. Andrea, ¿podemos hablar un momento? Mi corazón latió con tanta fuerza que pensé que lo escucharía. Me llevó a la cocina, lejos del resto de la familia. Cerró la puerta y se cruzó de brazos. Voy a ser directa, dijo sin rodeos. ¿Qué está pasando entre tú e Iván? El mundo se detuvo. Las paredes parecieron encogerse. Nada, mentí automáticamente. Ella soltó una risa incrédula. No soy tonta, Andrea. No sé qué está pasando exactamente, pero sé que hay algo. Lo veo en la forma en que se miran, en cómo él se pone nervioso cuando te menciono, en cómo tú evitas mi mirada cuando están juntos. Me quedé en silencio, con las palabras atoradas en la garganta. Si hay algo que tenga que saber, dime la verdad. Ahora. Si confesaba, todo se acabaría. Si negaba, ella seguiría buscando respuestas. No había salida. Y lo peor de todo era que, en ese momento, entendí que el amor que sentía por Iván era tan grande que incluso el miedo a perderlo se volvió secundario. Así que tomé aire, la miré fijamente y pronuncié las palabras que sellarían nuestro destino. Julia, yo amo a Iván. Su rostro pasó del desconcierto a la furia en cuestión de segundos. Sabía que después de esa noche, nada volvería a ser igual. Y aún así, no me arrepentí. Julia no me gritó. No necesitaba hacerlo. Su mirada hablaba más que 1000 palabras. Era decepción, traición, incredulidad, pero sobre todo dolor. ¿Desde cuándo? Preguntó al fin con un tono bajo, casi sin voz. Hace unos meses. No fue planeado, Julia. Simplemente pasó. ¿Y pensaron que no lo notaría? ¿Qué podía verlos en cada reunión tan cerca, tan cómodos, tan cómplices y no darme cuenta? No supe qué decir. Intenté acercarme a ella, pero retrocedió. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó tragando saliva. Que confiaba en ti como una hermana. Tú eras la adulta, la responsable. No me importa que no sean de sangre. Era mi hijo. Mi familia. Mi garganta se cerró. Quería defenderme, justificar lo que no se podía justificar, pero ¿cómo explicar un sentimiento tan real en una situación tan absurda? Yo también me sentí confundida. Intenté detenerlo muchas veces, créeme, pero cada vez que lo hacía, él encontraba la forma de volver a mí. Y yo no quería alejarlo. No podía. Julia me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Necesito que te alejes de nuestras vidas, Andrea. No quiero volver a verte. Y así sin más se fue. Cuando regresé a la sala, Iván lo supo al instante. Se levantó, me miró fijamente y caminó hacia mí. ¿Te lo dijo? Asentí, conteniendo las lágrimas. Me echó de su vida, susurré. Y de la tuya también. Iván no dijo nada por un momento. Solo me abrazó fuerte, como si supiera que ese podía ser el último abrazo. No me importa. No voy a dejarte. Pero no es tan fácil. Vas a perder a tu familia. A tu madre. Ya la perdí, Andrea. El día que me enamoré de ti. Nos quedamos en silencio. Sabíamos que el amor no siempre gana. Que la vida real no es un cuento de hadas. Pero también sabíamos que lo nuestro era real. Que no fue un capricho ni una fantasía. Fue amor. En el lugar menos esperado. En el momento menos adecuado.
Y aún así lo elegimos. Y así llegamos al final de esta historia, intensa, inesperada, llena de emociones que nos hacen cuestionar los límites del amor, del deseo y de las decisiones que cambian todo. Si te quedaste hasta aquí, gracias por ser parte de este viaje. Cada relato que compartimos en este canal no solo es una historia, es una confesión, un suspiro, un rincón secreto de la mente y el corazón. Así que si te gustan las historias que no se cuentan en voz alta pero que todos pensamos alguna vez, este es tu lugar. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en más relatos y confesiones que como esta te harán sentir, imaginar y tal vez recordar. Nos vemos en el próximo episodio.